Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Me veo caras nuevas y sobre todo femeninas. Y yo siempre tengo el concepto de que la mujer es más inteligente que el hombre. Y como se va a hablar de belleza, que están interesadas por algo que es muy lógico, que quieren estar bellas, quieren estar aquí para empaparse, embeberse de lo que nos va a decir don Adolfo, de este genial naturópata que tenemos aquí, que tengo aquí a mi derecha, que ha escrito más de 200 libros, que es... Y lo sigo vendiendo. Y lo sigues vendiendo. Entre otras cosas, es cinturón negro de ninjutsu. Es ninjutsu El arte del ninja. bueno, sí, Creo que tengo aquí alguna alumna por ahí, alguna ninja también por ahí escondida. era el arte de los ninjas durante siglos. Y el cinturón negro. Bueno, yo desde que le conocí, le he considerado mi amigo. Yo no sé si él me considera amigo o no, pero desde que me he enterado de que era cinturón negro, mucho más. Soy mucho más amigo. Ahora íntimo e incondicional. Los artistas marciales, los maestros, como bueno, yo soy eso que llamo más un sensei, somos más pacíficos que los aficionados al fútbol. Eso sí que son violentos. Sí, se pueden pegar a la salida y a la entrada del estadio. Somos los más pacíficos de toda la humanidad. Así que si os apetece aprender artes marciales, os puedo enseñar. Bueno, pues todo lo andaremos. Algún día será una clase de ninja, de ninjutsu. ¿Vale? Te voy a provocar, lo vamos a hacer ahora aquí en una demostración. No, porque para que venir nos va a la escuela, ¿no? No hace falta, no hace falta. Tengo aquí una alumna que es ya cinturón verde. No la señalo para que no la saca al poner los colores, Pero es cinturón verde o jersey verde. Cinturón verde, que es una categoría ya. No, es que como veo una señora de verde, las mejores sillas. No, es una categoría. O sea, lo llevas escondido el cinturón, ¿no? Lo llevas escondido. Muy bien. Bueno, la verdad que bromas aparte, que están muy bien las bromas, pero aquí como venimos a escuchar al maestro, pues entonces yo mejor me callo y le dejo que nos eduque, que nos vaya enseñando. Creo que los hombres, por suerte, ya vamos pensando que el hombre también puede tener interés por estar bello, porque la belleza está bien en los dos. Sin afeites, pero tratarse bien, buena alimentación, si puede ser no fumar, si puede ser beber solo lo justo, etcétera, etcétera. Bueno, beber agua, mucha agua sí, lo demás lo justo. Y nada más, pues eso, que gracias por venir y don Adolfo tiene la palabra. Y vosotras tenéis también la palabra. Quiere decir que como es un tema que vamos a hablar de belleza, pero sin productos químicos, que es lo que si vamos a una tienda vamos a encontrar montones de cremas, lociones y tal, y están elaboradas con productos químicos. Vamos a hacer si verdaderamente la belleza se puede conseguir de manera inocua absolutamente por medios naturales, y hay tal arsenal de productos naturales que es una pena que la gente no los utilice en primera instancia. Primero lo natural, y si lo natural fracasa, pues ya nos vamos a lo químico. Os recuerdo, hablando de lo natural, que las plantas medicinales tienen una vigencia de 10 millones de años. 10 millones de años llevan en el planeta Tierra. Antes de los dinosaurios ya había plantas medicinales. Tuvo que haberlas porque las especies, antes de que llegase el ser humano, tenían enfermedades y de una manera intuitiva o instintiva se curaban con las plantas que la naturaleza les ponía a su alrededor. Y sigue siendo así. Toda especie no dominada por el ser humano, las que viven todavía en libertad, las pocas que viven, tienen enfermedades como cualquier especie, y se cura sabiamente con las plantas medicinales. O sea que las plantas medicinales no es un invento de mi abuela,
Mi abuela es más reciente. ¿Cuántos años tendría? Tendría 120 años mi abuela, ¿no? Quiere decir que si yo recomiendo cosas medicinales, plantas medicinales, estás utilizando un legado de la naturaleza, y recalco un detalle que no se tiene en cuenta. Toda planta medicinal, por ser tan antigua, tiene en sus cadenas de ADN una información impresionante de supervivencia y adaptación, y se va pasando de plantas a planta hasta que llega, por ejemplo, la tila o la manzanilla, hasta que llega a nosotros. Eso tiene en su estructura una información impresionante. Por eso, en principio, debían ser más eficaces. Debían ser, si se utilizan bien. Quiero decir que cuando recomiende plantas medicinales no le tengáis miedo y no le preguntéis a alguien que no sepa de plantas. Por desgracia, en España es uno de los pocos países del mundo donde la fitoterapia no se enseña en las universidades. Uno de los poquísimos. En los mejores países de Europa, los más avanzados, no voy a nombrar, alemanes y por ahí, las plantas medicinales, el uso adecuado se enseña en medicina. El alumno tiene que aprender. Medicamentos sí, pero plantas también. Pero en España, por alguna razón, no se estudia, como tampoco se estudia la homeopatía, sabes que tampoco se estudia, pero en fin, espero que vosotras tengáis la inteligencia de decir, bueno, una cosa es lo que haga la universidad, otra cosa es lo que haga yo con mi cuerpo. Bien, el concepto de la belleza. Eso es un preliminar, por si, como voy a hablar de plantas, pues os tengo que hablar bien de las plantas, ¿no? El concepto de la belleza es muy complejo, pero sí se puede definir como belleza, no la estética, que es lo que la gente cree, la estética, porque podemos repudiar a una persona precisamente por ser demasiado guapo o guapa, ¿no? Lo que se valora es el carisma. Carisma es aquel detalle único que nos hace diferentes al resto. Todo el mundo tiene una parte carismática, todos. Es cuestión de que alguien lo valore, se dé cuenta, lo perciba, aunque no sea de una manera muy concreta, lo perciba, y apreciar que todo el mundo tiene una parte carismática. Aquí a simple vista, porque claro, os veo, hay algunas de vosotras, y a un caballero también, claro, que tiene un carisma por este detalle, pero no lo voy a nombrar para que no le ponga los colores. Pero hay, mira, es que es imposible a veces, yo cuando veo un carisma en alguna de vosotras me quedo así y digo, no, que se me va a notar, que no quiero ligar, es que he visto algo, un detalle. La parte carismática, lo que nos hace único, todos tenemos nuestra parte carismática, es cuestión de que la encontremos. ¿Vale? Entonces siempre ponemos de ejemplo, siempre pongo lo mismo, porque a lo mejor por la época que yo veía el cine, dos personas carismáticas, uno era Humphrey Bogart en varones y el otro era Katharine Hepburn en mujer. Ninguno de los dos era el concepto de guapo, de Brad Pitt, a que no, ni Marilyn Monroe, a que no era ese concepto de hermosura física, pero eran carismáticos de aburrir. Fíjate, Humphrey Bogart de un accidente se le había quedado la boca torcida y encima la tenía hablaba con un cigarrillo aquí. Dios mío, pero qué manera de hablar y mirar. Y Katharine Hepburn igual, no era un ejemplo de mujer guapa, pero triunfó en el cine por su carisma. Bien, ¿qué quiere decir? Que debéis procurar ser carismáticas y aprovechar aquel detalle que os hace diferentes. Todos lo tenemos y vosotras también, pero no es el momento de sacar el de cada uno de ellos, que a veces en las clases que doy digo, bueno, vamos a coger 3 alumnos, 3 alumnas, se venían aquí, yo lo hago muy a menudo. Decir la parte más carismática de estos 3 compañeros. Hombre, cómo no, fíjate, si es que me llama la atención, digo, ¿ves? Como llaman la atención por esa parte carismática, puede ser hasta la manera que tiene de cruzar los brazos. Pues te he mirado a ti, pues no tenía dónde mirar. Pero bueno, puede ser esa la parte carismática tuya. Quiere decir que cada una de vosotras tenéis una parte única. Ese es el concepto de belleza. Pero vamos a ver cosas que sí van a perjudicar el carisma. He puesto la cólera o la irritabilidad. La persona colérica puede ser una persona que llame la atención, pero no le llama la atención por lo que debería llamar, ¿no? La cólera y la irritabilidad sí termina produciendo una falta de carisma adecuado. También la falta de autoestima. Y os digo la autoestima porque la palabra lo define muy bien. Autoestima, lo que uno a sí mismo se valora. No me lo tiene que dar un psicólogo.
No me lo tienen que dar los amigos, ni mi pareja, ni nadie. La palabra autoestima lo define. Es mi propia estima, cómo me valoro yo, aunque el resto me menosprecie. Eso es la autoestima. Por eso quien va a un psicólogo para ganar autoestima, digo, estás equivocado, porque la autoestima no se compra con dinero, ni con sesiones de psicología. La autoestima es personal. Bien, todo el mundo puede llegar a mirarse en el espejo, no lo habían dicho, inmejorable, aunque nadie lo vea, y lanzaros un beso en el espejo y decir, eres única. Bien, eso sí es una parte buena, pero la falta de autoestima es mala. Luego, no es lo mismo la depresión que el abatimiento. Vale, una persona puede estar deprimida, le ha cogido una mala época o una enfermedad. Sabéis que el órgano que regula las depresiones es el hígado. Por eso, antes de curar a una persona con depresión, debíamos hacerle un análisis hepático. No sé, cualquier tipo, no solamente una hepatitis, hay muchos tipos de enfermedades hepáticas. Bien, eso va a regular los estados depresivos, el hígado. Hay que curar el hígado, además de la mente. Bien, el abatimiento es todo, no es como una depresión. El abatimiento es la persona que dice, no sé qué me pasa, no me apetece ni levantarme, ni moverme, ni hablar, ni ver la televisión, estoy abatido. Y te lo dicen, estoy derrumbado. Eso sí quita el atractivo que esa persona podría tener, porque no tiene esa parte vital que necesita. Luego, hay factores como lo he puesto, el vestir. Indudablemente el vestir va a influir bastante. La forma de andar influye más que el propio vestido. A ver, si vosotras tenéis que mirar a alguien por la calle, seguro que no le miráis por el vestido acertado o desacertado. La veis sin daros cuenta por la forma que tiene de llevar ese vestido. Ese vestido en otra persona pasa desapercibido, pero en esa no, por su forma de andar. Así que, ¿qué os diría? A partir de ahora, ir por la vida pues con la frente alta, erguidos, y de, pues mira, soy feo hasta aburrir, pero ¿qué andares tengo, chico? ¿Qué os gustaría hacer así? Bien, el andar va aquí, y algo que ya no os puedo decir ahora porque vais a rectificar, el modo de sentarse también va a ser un foco de atracción. Estáis con la familia o con los amigos, 10 personas, 12, esas reuniones que hacemos ahora entre amigos, ahí coloquios y tal. La forma de sentar sí puede ser un foco de atracción o de repulsa sin darse cuenta la gente. ¿Por qué me cae mal esta persona? Y a lo mejor ha sido la manera que tiene de sentarse. Y esta te cae mejor porque la manera de sentarse es carismática, te gusta. ¿Veis cómo el carisma es algo muy personal? Todos aquí, todas habéis tenido un modo de sentaros. Os puedo decir, diría a alguna de vosotras, pero no puedo decir a todas, decir, no cambies ese modo de sentarte, nunca. Siéntate a sí mismo, así como estás, porque impecable, carismática. ¿Ves? Y los caballeros igual, ¿eh? Bien, ahora vamos a hablar de plantas medicinales y vamos a hablar algunos problemillas de salud que pueden quitarnos belleza. Las encías sangrantes, ¿vale? Esa que se llama la gingivitis. No, el escorbuto era antes, pero bueno, ahora se ha declarado la gingivitis. Que entonces sí puede ser un foco de no atreveros a estar en sociedad, no atreveros a sonreír, por supuesto a daros un beso, pues si queréis darse un beso con sangre, habría que mirar si es atractivo, es una transfusión inmediata. A ver, cariño, qué sangre, qué me implica. Pero bueno, dejando eso, pues muchas personas que les sangran con facilidad dicen, de momento no puedo sonreír mucho porque mis encías seguro que se van a notar. Bueno, pues tiene un remedio que se llama la agrimonia, como de agrio, agrimonia, que se utiliza en enjuagues. Compráis la planta, que vale 1,5 €, os va a durar para 2 meses. Oye, en 2 meses no podéis gastaros 1,5 €, de verdad. Os enjuagáis con la agrimonia y las encías sangrantes se van curando. Y dejan de ser... La encía tiene un problema con la edad, las que seáis mayores, que aquí todos sois jóvenes, que termina rechazando el diente. Qué mala idea tiene la encía. ¡Puah! Ya se me ha caído otro. Es que se retrae. Pues vamos, bueno, con la agrimonia parece que ese detalle de rechazar el diente, yo creo que se va mal de estar juntos. Bueno, se puede mejorar con la agrimonia. Las encías dejan de sangrar y encima ya no son tan retráctiles. Perdón. La agrimonia. La agrimonia, ¿no? Dices. Agri. Sí. Agri. Fíjate en qué estaría pensando. Si va la lágrima. No, precisamente lo que quería aclarar era eso. Si eran 2 palabras, la agrimonia. No.
Agrimonia. Sí, pero no vamos al artículo. No, lo dejamos sin artículo para que no haya lugar a errores. Que luego de la lágrima. Agrimonia. Bien, otra cosa que suele también cohibir mucho, sobre todo las chicas, ya lo diré porque las chicas son las arañas vasculares. ¿Os suenan las arañas vasculares? Eso que sale en las piernas preferentemente, pero que obliga a muchas chicas, sobre todo las chicas jóvenes que son más presumidillas, a ir siempre con pantalones, ya no pueden llevar pantaloncito corto ni eso porque se le va a ver las arañas vasculares. Es una afección que parece inofensiva, pero es un síntoma de alerta. Hay un problema en la circulación de retorno que hay que corregir. Y empieza con la araña vascular. Bien, os voy a decir una hierba maravillosa que se llama el árnica. Árnica, que suena a todos. Decían que no podía faltar ni árnica ni bicarbonato en ninguna casa. Decían antiguamente mis abuelos. Pues alguna razón tendría. Hacéis el árnica, lo hacéis una infusión y lo ponéis en la araña vascular. Como tiene un efecto maravilloso, lo que hace es impedir la dilatación del sistema de las vénulas. Empieza a impedirlas, las empieza a cerrar hasta que, con suerte, al cabo de un año se pueden quitar. A cada un año, no digo al día siguiente. Así que lo ponéis en las arañas vasculares. Bueno, he puesto, si tenéis cualquier problema de piel, mira, el acné no solamente sale a los jóvenes, ¿a que no? A que cuando te da un acné a una edad alta dices, ¿por qué me pasa a mí? Otra vez, como con el acné de los jóvenes, pues te sale. El acné, no solamente la rosácea, sino el acné te va a salir. Bien, cualquier problema de piel que no se haya solucionado con un medicamento en un tiempo de 2 meses, yo diré, vale, seguir con el medicamento si queréis. Si es corticoide, os diré que no lo utilicéis. Dexametasona, algo así, diréis que cuidado. Os diré una planta que se puede poner en la afección de la piel, sea en la cara, donde sea, que se llama bardana. Bardana con B. Es capaz de corregir cualquiera de los problemas, incluso los problemas que no se van a quitar nunca, que van a permanecer eternamente. Hay muchas dermatitis que van a permanecer con el tiempo y pasan los años y seguimos así. O sarpullidos, cualquier cosa. La bardana es capaz de limpiar cualquier cosa. Y se puede limpiar tomando la bardana o poniéndosela, la infusión ahí. O sea, que si compráis bardana y la vais a utilizar, yo os recomendaría comprarlo en líquido, porque el líquido es maravilloso, vale 9 euros y os va a durar para 6 meses. Cogéis una gotita, la ponéis donde tengáis el sarpullido, eso que nos ha quitado en toda la vida aquí, una gota o 2, fíjate. Y lo podéis tomar también debajo de la lengua, 1 o 2 gotitas debajo de la lengua, y el efecto de la bardana es casi 99% de seguro. Puede curar hasta la psoriasis, que ya es curar. Vale, la dermatitis atópica, por supuesto, es una buena aplicación. ¿A que no habéis oído hablar de la bardana? Sí, pero si vais por el campo, sí. ¿Es una fruta? No, es una hierba que tiene la fama que le llaman el agarrarropas, que tiene unas brácteas así, con pinchos, y cuando vamos por el campo, sobre todo si vamos con un perrillo, cuando llega a casa el perrillo está lleno de agarrarropas, las brácteas se le han pegado a la piel y tenemos que quitárselas. Y nosotros, si llevamos un pantalón que puede ser adherente, los vaqueros son muy adherentes, se pegan allí al llegar a casa, ¡jolín! Todo lo que se me ha pegado, es la bardana. Y está en el mundo entero. En la casa de campo hay bardana. Dar un paseo así y por donde hay matorrales verás que cuando os queréis dar cuenta ya tenéis 4 o 5 brácteas pegadas. Eso es la bardana. Cualquier problema de piel, por crónico que sea. Vale, pues vamos a ver una hierba. Bueno, eso no sé. Perdón. ¿Ha dicho o darse con el... Las dos. Yo te diré. ¿Quieres erradicarlo definitivamente? Unas gotas, como ese extracto, debajo de la lengua. La vía sublingual es la vía de absorción inmediata que pasa a sangre. No pasa por la vía digestiva, no pasa por el hígado, pasa sin alterarse directamente a sangre, como si fuera un suero intravenoso. Directamente, por eso la vía sublingual es la mejor de las vías que tenemos para tomar las plantas. ¿Que no queréis el extracto? Hacéis una infusión
y hacéis unos enjuagues. ¿Para qué? En el proceso del enjuague, antes de tragarlo, está actuando la vía sublingual. Fíjate qué forma más maravillosa. Bueno, para corregir, por ejemplo, habéis tenido una cirugía por cualquier cosa, bueno, antes una cesárea o cualquier cosa del estómago, en las piernas, una cirugía, y la cirugía, el problema que tiene es la cicatriz que va a quedar. Claro, si es a lo mejor en la tripita, pues no importa mucho, porque total, solamente la ve mi pareja y cuando yo la dejo, si no, pues ni siquiera la va a ver. Pero si se pone en un sitio más obvio, pues en el muslo, en la carita, pues sí nos gustaría que desapareciera. Vale, existe una planta que es la celidonia. No, espera, la centella asiática. Me he equivocado. La centella asiática es capaz de quitar lo que se llama el queloide. ¿Qué es el queloide? Hay una cicatriz. El cuerpo empieza a cerrarla, obviamente, aparte de si le ponen grapas o lo que sea, vale, suponeros que ya tenéis la cicatriz ahí, el cuerpo va a intentar cerrarlo y lo va a cerrar con tal energía que forma un queloide. El queloide es un tejido ya, no es elástico, es rígido. Se te romperá la piel por todos los lados, menos donde tenía la cicatriz. Pero el queloide se ve, y se va a ver toda tu vida. Pues para que no se vea, tenemos la centella asiática. Habéis hecho una cicatriz por cualquier raspadura, cualquier cosa, un traumatismo, un golpe, para que no se forme el queloide y se quede una cicatriz invisible, hasta con melanina, que normalmente la melanina desaparece, pues ponéis la centella asiática, que a veces se me olvida, la ponéis ahí y no se va a formar queloide. Esa la podéis comprar hasta en las farmacias. Con eso ya os digo algo. Los farmacéuticos la conocen desde la época de mis abuelas. ¿Qué más? Bueno, a ver, aunque luego hablamos un poquitín de la alopecia. ¿Qué es la alopecia? Digo yo. Eso que tiene, yo no la tengo todavía, pero mañana la tengo seguro, porque ya con 79 años, ya lo que no sé cómo tengo pelo. Pero no sé, a lo mejor es que utilizo alguna de estas porquerías que os voy a decir. Sí, las utilizo. Para la caída del pelo hay varias plantas, seguro que me decís alguna. Si no he utilizado una loción de romero para el pelo, hombre, digo yo que todo el mundo, y bueno, ya no solamente mis abuelos, tu madre y yo mismo. La loción de romero tiene una ventaja, que lo podéis hacer, compráis romero, hacéis una infusión, la filtráis bien y la ponéis en el cuarto de baño, y cada vez que salgáis de casa, un poquito, en vez de poner colonia, que suena abrasivo, ponéis unas gotitas de romero. Oleréis a naturaleza pura. Y encima el romero fortalece el pelo. Ya tenéis el romero como uno de los mejores remedios, pero esto está en la medicina clásica, ¿no? También el eucaliptus, también. Pero el romero no era para la rodilla. Vale, el romero tiene varias aplicaciones, vale, para la depresión, para el estrés y para los dolores reumáticos. Los dolores reumáticos se necesita un alcohol como vector. Sanitas un romero con un poquitín de alcohol para que entre dentro del músculo. Pero para el pelo no necesitamos alcohol ni falta que nos hace. Con la infusión la coláis bien, y además que mira que huele bien, y de verdad os acercáis y la próxima vez que deis un besito, ay hija, hueles a bosque, ay una que se cuida, yo qué sé, ¿qué importará oler a bosque? El romero viene muy bien para la caída del pelo. Por cierto, las mujeres tenéis otros problemas en la caída del pelo. Bueno, os voy a decir un champú, pero tengo que hacer propaganda de un champú. Solamente hay un champú que puede aseguraros el 99% de efectividad. Champú, que vale 5 euros. Es el que utilizo yo. Se llama Kerzo con K. ¿A que lo conocéis alguno? Sí. Lo utilizaban mis padres. Kerzo con K. Kerzo. Bien, es el único champú que de todos los que hay en el mercado, barato, huele bien, no daña, puede quitar hasta la caspa si lo viera, no daña ni el pelo seco ni el pelo grasiento, es homogéneo y vale 5 euros, o sea, es una pena que no lo compréis y no lo vendo yo, oye, que no lo estoy tratando de vender. De la farmacia.
No, en cualquier lugar. No lo hay en todos los sitios. En Primor, ¿sabes lo que es Primor? Hay muchos por aquí. En Callao tenemos ahí mismo un Primor enorme. En Fuencarral tenéis Primor y ahí tiene el Querzo. Y yo cuando lo compro aprovecho las ofertas. 2 champús por 5 euros. Digo, madre mía, 2. Wow, y me llevo los 2. Más, bueno, eso es otro. Bien. Es Querzo. 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 Con K de kilo y Querzo y Z de zanahoria. Vale. Un momento, para la caída del cabello hay un elemento que es la grasa. Ese sí que no se puede. Bien. Mucho champú que se eche. Pues vamos a insistir en la alopecia, porque a veces el querzo o los champús o el romero no bastan. Hay una vitamina que podríamos considerarla imprescindible para el cabello y la piel. Y ahora diré por qué tenemos esa carencia. Es la biotina. Bio de Barcelona. O sea, bio con B. Biotina. Es una vitamina del grupo B. Con eso os quiere decir que es inocua. La podéis tomar por kilos toda la vida, que lo único que conseguiréis, pues gastaros el dinero o lo que sea. No os va a hacer daño. Es una vitamina del grupo B. ¿Por qué digo el grupo B? Las vitaminas del grupo B no son acumulables, como son hidrosolubles. Todo lo que toméis de más un día se elimina el mismo día. Y al día siguiente necesitaréis otra vez. La biotina tiene un efecto maravilloso, y ya lo saben todos los dermatólogos, para la caída del pelo, pero es que además mejora la piel, la tersura de la piel. Eso que hace que la piel sea única, ¿no? Va a mejorar 2 cosas. Biotina, acordaros. La biotina junto con un champú, junto con el romero, tenemos una fórmula que lo raro es que no funcione. Ahora, hay un límite. Ya sabéis que es más fácil restituir el pelo a una mujer que a un varón. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice que la testosterona pasa su precio. Por cierto, las chicas también tenéis testosterona. Se nos nota en el carácter de vez en cuando, ¿no? Qué mal genio tiene, wow. Sí, no, es una broma, pero tenéis testosterona, ¿eh? ¿La biotina dónde está? ¿En qué alimentos? Bien. Vamos a ver. No es lo alimento. Llega un momento que tenéis que tomar 500 miligramos por día. No basta lo que contienen los alimentos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué se descubrió la biotina? Porque se veía que los deportistas tenían la mala costumbre de tomar huevos crudos batidos. No sé si habéis visto esa costumbre para aprovechar la albúmina como proteína pura. Decía, mi cuerpo necesita proteína, luego veremos que sí es cierto. Y utilizaban muchos batidos y se dieron cuenta, por estadística, que todos los que desayunaban con huevo batido, huevo crudo batido, se quedaban alopécicos, o sea, se les caía el pelo. Pero como eran hombres, decía, bueno, esto es cosa como son hombres, se tiene que caer. No. ¿Cuál era el problema? Que la clara de huevo cruda, sin calentar, tiene una sustancia que se llama avidina. Avi de ave. O sea, el nombre está bien puesto, ¿no? Avidina. La avidina impide el metabolismo de la biotina. Bien, se empezó a atar cabos, porque todos los deportistas varones acaban calvos. Pero ¿qué pasa aquí? Empezaron a investigar que no eran todos, eran los que tomaban el huevo batido así crudo, y encontraron la sustancia y vio que era totalmente antagonista de la biotina. Se empezaron a quedar calvos. Así que, por eso yo diría, la clara de huevo, igual que la gelatina, no es absorbible por el ser humano, es absorbible por los carnívoros. Nosotros no somos carnívoros, ¿no? Yo no soy un lobo, ni un tigre. Hombre, de vez en cuando tengo mal genio, pero no soy ni lobo ni tigre. Vale, somos omnívoros. Omnívoro, y recuerdo, es una especie que ha tenido que comer de todo para sobrevivir. Pero en sí, el ser humano es vegetariano. Hasta la última parte del cuerpo, desde la dentadura, la saliva, la milasa que tenemos aquí, el estómago que tenemos todo en una pieza, el intestino tan largo, es de un vegetariano. Lo que pasa que por ser vegetariano tenía un promedio de vida de 20 años. Tuvieron que comer de todo. Sí, y lo primero que hicieron fue la caza, lo más fácil, cogían, comían y se hicieron omnívoros. Es especie que para sobrevivir tuvo que comer de todo. Bien, ¿por qué os digo esto? Porque las proteínas muy puras, el ser humano, al ser herbívoro, en una palabra, no las procesa, no las puede, no quiero meterme en palabras técnicas, no puede desdoblar, no puede, no la puede. Un carnívoro sí,
Un lobo se come una pieza entera todavía chillando de dolor, se la come entera y digiere hasta los huesos. Todo. Ser humano no. Entonces, lo que pasó con esos deportistas, como tomaron el huevo crudo con una proteína purísima y la gelatina va en el mismo camino y el colágeno va en el mismo camino, pero la industria que nos quiere vender, nos vende lo que le da la gana. A fuerza de presionar y de poner los escaparates, nos vende lo que le da la gana. Así que cuidado con la gelatina. ¿Habéis tomado gelatina? Está riquísima, ¿eh? Yo para los huesos dicen que es bueno. Hombre, es que la verdad, gelatina con sabor a fresa. ¿Quién no la va a comer? Es que sí. Bien, una cosa es que sepa riquísima y otra cosa se lo demos a un niño que se desnutrido. Vamos a ser serios. Se lo dan a la gente mayor en la residencia. Sí, en la residencia, pero yo os digo una cosa de la residencia, no voy a hablar mal. La residencia no es un hospital. ¿Queda claro? Es un sitio para cuidar. No tiene por qué saber medicina, aunque suele haber un médico, pero no controla. Es un sitio para cuidar a la gente mayor. No es un hospital. En el hospital sí saben de todo eso. De todas formas... La dan también en los hospitales. Sí, de todas formas, hay dos tipos de medicina, la que se queda anclada en el pasado y la que evoluciona. Y no todos los médicos son igual. Eso que te digo yo, que las proteínas necesitan estar desdobladas en aminoácidos para que el ser humano lo pueda absorber. Lo saben miles de médicos, pero otros pues se han olvidado, vamos a poner, se han olvidado. No todos son iguales, son seres humanos y cada uno estudia y recuerda lo que le da la O gana. sea, que entonces el colágeno que se vende en polvo en la farmacia, por ejemplo, Es una manera maravillosa. se asimila. Es una manera para que te gastes el dinero. Pero ¿con qué habilidad? Te pones unas cremas con colágeno, con un color, una textura, un olor, y además te la pones, ¡oh! ¿Cómo se me ha quedado? Otra cosa que es el colágeno tenga una propiedad en tu piel. El colágeno no puede traspasar, el colágeno en crema, no puede traspasar la barrera de la piel. La piel tiene una barrera, que sí, la piel es impermeable. Hombre, si no, estaremos todo el día intoxicándonos con todo lo que hay alrededor. Es impermeable. Epidermis, dermis, tejido subcutáneo. No pasa nada de la epidermis, salvo algunas cosas. Bien. Pero ya puedes comer, ¿no? Tomar en pastillas. Bien, eso sería otra cosa. Tú te pones un colágeno, no tiene ninguna posibilidad de pasar ni siquiera a la dermis, que es donde quizás te pudieran hacer algo en la piel. Pero, como tiene elementos tensoactivos y rubefacientes, pero saben hacer muy bien los que diseñan eso, no son tontos, son personas muy listas, muchos son médicos, dermatólogos, pero lo que quieren es vender, lo saben hacer muy bien, te ponen agentes tensoactivos que son que te estiran la piel y te dan un pelín de color. ¡Oh, esta crema, qué maravilla, fíjate! Pero eso es ficticio, no ha penetrado en la derminote. No perdáis el tiempo el colágeno lo tiene que formar el cuerpo. El cuerpo tiene que formar el colágeno y lo hace a partir de dos elementos. Yo creo que lo sabíais todos, que es la lisina y la vitamina C. Lisina es un aminoácido de los más esenciales que hay, de los más importantes. Fíjate, la lisina es el aminoácido que se utiliza en los niños cuando no crecen, se ven pequeñitos y no estiran o haces algo ahora o cuando cumpla 14 años ese ya no va a estirar, ese niño se va a quedar bajito. Bien, para hacerlo temprano, a los 6 o 7 años, y no utilizar hormonas del crecimiento, que se pueden utilizar, pero hay algunos médicos que dicen que no le da gana, ¿no? Entonces utilizan la lisina como aminoácido para estimular el crecimiento. Es inofensivo. ¿Y qué les cuesta? No les cuesta nada. Durante 6 meses se lo dan y cuando se levante el niño, tiene que ser al levantarse, mírale otra vez, a ver, con que haya aumentado 3 milímetros ya empieza a dar resultado. Y utilizan la lisina para estimular el crecimiento. Pero luego se descubrió que también era el elemento crucial para el colágeno, para que el cuerpo forme colágeno. El que el cuerpo necesita y que lo lleve donde le dé la gana. El cuerpo mío creo que es más listo que ningún farmacéutico, ¿no? Bien, así que si queréis utilizar colágeno, utilizarlo. ¿El huevo descalzado es bueno? Dime. El huevo descalzado. No te oigo. El huevo descalzado en agua. ¿No? El huevo. Bien, sí. La clara hay que someterla al calor.
Si no, es igual de dañina que batida, sencillamente. Pero el huevo pasado por agua ya está sometido al calor. No necesitáis el huevo crudo, Claro, está hecho. ¿vale? Pero necesitáis someter al calor a la clara. La yema es otra cosa, pero la clara no. Y eso pasa con lo que hemos dicho con el colágeno y con la gelatina. La gelatina sabe riquísima, se lo dan a los ancianos, que me habéis dicho. Bueno, se lo dan, digo, porque, hombre, ¿cómo? Yo también la tomaría, si sabe riquísima. Como si me da un caramelo, claro que lo voy a tomar. Otra cosa es que le sirva algo al anciano. ¿Vale? Yo no la he tomado nunca. ¿Cuál? Yo no la he tomado. No te va a pasar nada. Te habrán gastado con €1 te han dado 4 envases. Riquísimos. Uno con sabor fresa, otro limón y otra manzana. Por €1 digo, pues lo voy a comprar. Que no es bueno. Que no es bueno para nada. Pero te da gusto. Pero te da gusto. Pero no digáis que lo tomáis porque necesitáis proteínas. Vamos, yo todos los días me tomo mi ración de proteínas, ya lo saben mis amigos, mis amigas, que tengo aquí varios, y yo todos los días me desayuno con mi botecito de proteínas con achicoria. ¿Tú lo haces también? Achicoria de café. ¿Ves? No os digo la edad que tiene porque es una envidia. Madre mía. ¿Qué edad tiene? Qué mal de mi vida. ¿No la quiere? Casi 80 años. Ah, pensé que era 45. Sí. A ver, ¿qué proteína? Huevos, ¿no? Vamos a ver. No, será el polvo, Adolfo, La ¿no? lisina esta a mí me haría efecto. ¿Para qué? Ay, para que Es que parece una tontería, ¿eh? Veréis, mira, ya, aunque nos pasemos antes del tema, ¿se puede crecer a cualquier edad? Lo que está claro que a cualquier edad se puede decrecer. ¿A qué? ¡Hombre! Por efecto de la gravedad, simplemente por la acción gravitatoria, el espacio intraarticular, y tenemos un montón de articulaciones, ¿no? Pues en la columna tenemos 1 kilo de ellas, ¿no? En los pies, o sea, en los pies, en las rodillas, pues por el efecto de la gravedad, todas las articulaciones que estaban a esta distancia se van cerrando. Consecuencia, nos medimos en la pared, coño, si mido 5 centímetros menos, ¿qué ha pasado? Solamente por el efecto de la gravedad, pero también por el sistema muscular que se va cortando. Ahora, ¿se puede crecer dentro de un límite racional? Sí, se comprobó que hay una hormona. Es que la medicina, la buena medicina es que se equivoca, pero otro médico rectifica. Se pensaba que la hormona del crecimiento solamente la segregaban los niños. Hormona del crecimiento, pues hasta los 14, 15, algunos hasta los 18 años siguen segregando, y se pensó que llegada a cierta edad los adultos ya no. Bueno, eso se pensó antes. Hasta que otros médicos, endocrinos, como debe ser, eso sí que domina muy bien las hormonas, esto es un genio. Para mí la especialidad por excelencia de la endocrinología. Descubrió que había atletas que se hacían doping, o sea, se inyectaban hormonas del crecimiento, se la inyectaban para el crecimiento muscular. Y daba resultados, los músculos tensos y el tío era fuertísimo. Pero cuando le medían había aumentado de estatura. Total, que las nuevas conclusiones y las pruebas fue que la hormona del crecimiento hay muchas personas que la siguen segregando hasta el día de su muerte y pueden volver a crecer. Lo que pasa es que luchamos, como hemos dicho, contra la gravedad. La gravedad nos aplana. Hombre, es así, es cierto. Nos va aplanando. ¿Y cuántos de vosotros hacéis estiramiento todos los días? Pero digo estiramiento, no yoga ni senderismo, digo... Ya tenemos una. Pues ya la verás tú dentro de 10 años que va a venir más que yo. Bueno, pero por ahí va. Quiere decir, ¿por qué no se...? Dime. Y yo te agradezco lo que me dijiste del autobús con la barra. Totalmente. Mira, parece una tontería. La gente va implorando un asiento. Y los mayores más van pidiendo, ¿quién me deja un asiento? No lo dicen de la boca, pero lo dicen con la mirada. Digo yo, si tuviera esa edad y este cuerpo ya así como va, haría como el amigo, digo, me cuelgo de allí. ¿Creéis que durante 10 minutos así no se estira el cuerpo hacia arriba? Y es gratuito, pero yo diría, el estiramiento debía estar obligado en todas las residencias. En todas las residencias de ancianos, que son la gente que más se va encogiendo. ¿Veis? Esto es la belleza también, estamos hablando de belleza. ¿Por qué no hay diariamente
o ejercicios o estiramiento a todos los ancianos que están ahí, a todos. Veréis qué porte iban a tener, que si se le iban a quitar muchas artrosis. Las artrosis se producen por aplastamiento. Pues pon otra vez la articulación en su sitio y a ver cómo se aplasta, no se deforma. ¿Por qué crees que la artrosis se puede corregir con un medicamento o con una planta, que me da igual? Hombre, de verdad. ¿La bolsa, el peso de la bolsa no? ¿La bolsa sinovial? No, no. Ah, no. Como estamos hablando de articulaciones, creen que era la bolsa sinovial. Eso no, que si influye también en el estiramiento. Que si te pesa... ¿O no? ¿O te encoge? ¿O te encoge? Bien, acordaos, el estiramiento es la parte más importante de los ejercicios que deberíais hacer diariamente. Un ejercicio muy sencillo, tenéis puertas en casa, digo, todo el mundo tiene una puerta. No hace falta que colguéis, con poner las manos en el marco durante 5 minutos. Ya estáis haciendo el estiramiento. Estamos hablando de belleza. ¿Queréis que una persona a base de estirarse y ir más erguida no empieza a ganar belleza, carisma? Empieza a ganar más que con cualquier crema. Pero necesitáis estirarlo. Me da pena la gente mayor cómo se encogen. La mayoría de ellos están encogidos y no es la edad, es el abandono, o que les ha metido la sociedad o que ellos mismos han abandonado. Te dicen los mayores, yo a mi edad ya, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quiero que te haga? Que vivas, que pruebes, que intentes. ¿Sabéis cómo se llama eso? Es una conferencia que tengo que dar dentro del edadismo. El edadismo es el mal de nuestra sociedad. Es el desprecio al anciano y el anciano que a sí mismo se desprecia. Es el mal de nuestra sociedad. El anciano se desprecia a sí mismo. ¿Dónde voy yo? Ya con este cuerpo. Sí, hombre, si tú estuvieras como yo. Sí. Yo es que ya la mente no me funciona. Es que no, yo necesito ayuda. El propio anciano se desprecia. Se critica a sí mismo. Y la sociedad, no te quiero decir. Cállate, viejo. Bueno, eso se llama edadismo, que un día hablaremos de ello. Bien, ¿qué más? Vamos a hablar de, yo dentro de los ejercicios que podéis hacer. ¿Dónde se encuentra la hormona del crecimiento y la lisina? Ay, terrible. La lisina en cualquier farmacia, herbolario, sin receta. Ningún problema, la podéis comprar, es inofensivo. La hormona del crecimiento es una hormona. Como hormona requiere receta. Y de un endocrino. No va a ser fácil, ¿eh? Ahora, en internet se vende todo. ¿Vale? En internet se vende de todo. Hay alguna planta que actúa sobre la hormona del crecimiento, pero hoy no lo voy a decir. Otro día os hablaré de los factores de crecimiento. Pero Bueno. la lisina, ¿hay alguna planta que tenga? No. Cuando queréis tomar un aminoácido, comprarlo en pastillas una vez al día. Si es que no es dinero, una vez al día, 500 miligramos de lisina. ¿Qué daño va a hacer? Refuerza el sistema inmune. Hombre, os refuerza el sistema inmune, ya tenéis otra explicación para tomar lisina. Bien, os voy a decir 2 deportes que os valen muy bien para cualquiera. El deporte por excelencia que mejora cuerpo, equilibrio, rapidez y todo, no os vais a... El primero es, lo tengo que poner, aunque no lo practique yo, la danza, el ballet. Pero el ballet, danza, ya no el ballet de salón, que indudablemente también ayuda, ¿no? Pero hablo de la danza profesional. Es así porque si habéis visto cómo danzan los chicos y las chicas, madre mía, cómo levantan las piernas sin ningún esfuerzo, cómo se doblan, dan saltos en el aire y vuelven a caer. Bueno, y cuando veis las exhibiciones en las Olimpiadas, vale, eso sí que es un atleta. Eso es lo que más mejor desarrolla el cuerpo. Pero en segundo lugar, ya hacer lo que os dé la gana. Están las artes marciales, yo tengo que decirlo. Porque las artes marciales es el deporte por excelencia después de la danza. Después, porque las artes marciales desarrollan todas las facultades del ser humano. Todas, absolutamente. La rapidez, coordinación, equilibrio, velocidad, lo que se llama el timing, sitio, y desarrolla la mente. Porque no puedes hacer arte marcial si no estás concentrado. Y desarrolla todo. Pero, los he dicho, pero ya sabéis por qué lo digo, porque estoy condicionado, porque como soy profesor, que no puedo hablar mal de las artes marciales. Bien, vamos a ver. ¿Y el tai chi?
El Tai Chi, pongamos que es un paso previo a hacer artes marciales, porque a fin de cuentas el Tai Chi te mejora muchísimo la coordinación entre brazos, cadera y piernas. No puedes moverlo a libre albedrío, tienes que coordinar este brazo con el siguiente, con hacerlo, ahora lo voy a traer, pero en este movimiento de traerlo hacia el otro lado o hacerlo así, tienes que trabajar la cadera, tienes que trabajar el equilibrio, tienes que bajar, ahora subes, ahora tienes que adelantar la pierna izquierda y todo eso sincronizado. El Tai Chi es un buen medio, yo diría, si no lo habéis hecho, es un buen medio y para la mente extraordinario, ¿ves? No es como el yoga, porque el Tai Chi podría ser un yoga en movimiento. El Tai Chi me parece muy bien, una disciplina maravillosa, para mejorar todo. Bien, para las... iba a decir, pero las arrugas, nadie tiene arrugas, no hablamos de las arrugas hoy. No tenemos ninguna. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las arrugas, aunque nadie tenga arruguitas. Sí, sí. Eso, bien, las arruguitas, sabes que con la edad empiezan a salir en las chicas en sitios donde a la chica no le gustaría, pero también sale el vello, el hirsutismo, sale donde no había vello hasta ayer, pero hoy empieza a verlo y ya empieza la depilación. Pero bueno, yo me he acostumbrado a depilarme la axila, quitar las piernas, pues ahora me tengo que depilar el pecho, el bigotillo y para aquí, y cuando te quieres dar cuenta, pero ¿qué me pasa? Estoy retrocediendo en el tiempo. Sí, eso es el hirsutismo. Eso se debe a una hormona, es un andrógeno. Este andrógeno, la dihidroepiandrosterona, la naturaleza lo crea en la mujer, digo, en la mujer más que en el hombre, para daros el coraje, la valentía, el atrevimiento. La gente cree que a partir de los 50 años vais a tener un declive, lo tendrá la vecina, vosotras no. Bien, y os da una hormona, que es un andrógeno, que os da ese coraje que necesitáis para la nueva etapa de la vida. Yo digo, a partir de 50 años las mujeres sois un privilegio, de verdad, para vosotros es un privilegio y podéis intentar todo lo que os dé la gana. Porque la naturaleza ha empezado a subir los niveles de este andrógeno. Pero tiene un precio. Este andrógeno que va a salir, pues, el vello donde no debe salir, ¿vale? Y a veces sale el bigotillo, todo eso. Bien, pero es una defensa de la naturaleza, dejarlo estar. También lo venden en este andrógeno en pastillas, Sí, pues ¿cómo se llama? Porque a mí no me sale bello. Bueno, ¿Será que no tengo el...? que también no te han subido los andrógenos. Este andrógeno es un andrógeno de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es la glándula de la supervivencia, del coraje, de la valentía, del atrevimiento, del valor. Bien, cuando llega una etapa conflictiva en el hombre y la mujer, pongamos 50 años, es el cambio, el gran cambio de la vida, ¿no? Los varones en un tipo de cambio que afecta a la próstata, y vosotras tenéis un cambio también que cesa el periodo, ¿vale? Pero ¿por qué tiene que ser malo? Yo lo digo, ¿por qué tiene que ser malo que yo me levante 3 veces de noche a mear? Pues bueno, ahí está, me levanto despacito, no molesta a nadie, ya está. Bueno, por vosotras hay el cese de la menstruación, lo es genial. Bien, hay una hormona que es el andrógeno, que es la hormona, y cuando se descubrió se le llamó la hormona de la eterna juventud. Esto lo descubrió un médico en los años 30. DHEA, 4 letras, 4, DHEA. La descubrió un médico biólogo. DH. No, DHEA es un ácido graso. ¿De qué? DHEA, 4 letras. Si vais a un inculto, a una farmacia dirigida por un inculto, os va a dar un ácido graso. Pero si es una persona culta, dirá, pues no lo tengo ahora, mañana a ver si se lo traigo. 4 letras. ¿Y Es eso una, para no, las arrugas? bien, no, es la hormona de la eterna juventud. No, yo me interesa las arrugas. Las arrugas, es que nos hemos pasado. Pero tiene un precio, es la hormona de la eterna juventud. Cuando hace una analítica, un endocrino, y ve que el andrógeno está subido, asegura una larga supervivencia a esa persona, se la asegura. Y sea hombre o mujer, le va a decir, va a tener una longevidad o una vejez maravillosa porque sus niveles están altísimos. Ojalá todo el mundo lo escribiera. Si están mal, declive, dolores y muerte prematura. Dolores de todo tipo y envejecimiento. Bien, pero tiene un precio que puede provocar el hirsutismo, el vello donde no debe estar. ¿Vale? Donde a nadie le apetece, pero bueno, nosotros nos dejamos la barba
Y se ha quedado. Bueno, y vosotras sabéis qué hacéis. Supongo, no sé cómo hacéis, ¿qué hacéis? No sé la Las de pintas y con el con la pinta, ay, mira, no lo sabía. Yo creí que era, no utilizáis el láser y todas esas cosas. Sí, hombre, también. Vale. Me tenéis que ilustrar un poquitín. Ando un poco despistado. Bien, pues se pensaba que esa hormona se seguirán solamente hasta cierto. Y el láser y eso no te... Porque yo, mis hijas se quitan el vello con láser. Claro. Pero es malo, eso es... No. El láser hasta ahora no se ha demostrado que sea malo. Porque tiene una frecuencia y una longitud. Entonces ya, hombre, los dermatólogos saben calibrar esas máquinas y van con una precisión impresionante. Ojalá toda la cirugía pudiera ser con láser algún día. Ojalá. Qué precisión sería, ¿eh? Mejor que un bisturí. Bueno, las arrugas de aquí. Las arruguitas. Bueno, te voy a recomendar alguna crema maravillosa. El código que va a Te voy a recomendar una crema que es la crema number one, la mejor, que es la caléndula. O sea, la caléndula es una hierba, pero toda cremita que te venda que lleve caléndula, comprarla. Es muy adecuada para cualquier problema. ¿Vale? No, en el polar y donde que queráis, pero hay más cosas, ¿vale? Hay otra cremita que la conocéis, el ácido hialurónico. Sí, eso sí. Vale. El ácido hialurónico reciente, se llama me parece que la cuarta generación, tiene la propiedad de que pasa a la dermis y al tejido subcutáneo, traspasa la piel. Eso es una ventaja de que eso te puede hacer un efecto muy contundente, no es superficial. Superficial es el... que me lo han dicho esta mañana, ¿no? Que me preguntaron superficial. Bueno, las pomadas de colágeno son totalmente superficiales. Me hablaron de las pomadas con carotenos o retinol. ¿Vale? Bien, eso es otra cosa. Bien. ¿Dónde íbamos? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico de última generación es buenísimo porque traspasa la barrera de la piel y llega al foco del problema, que puede ser el tejido subcutáneo, que es el que está conectado ya con la sangre. Y la última generación va bien. Dices el hialurónico, es que... IA, con H, IA, hialurónico. Bueno, si lo dices, lo que sé en la farmacia, lo de que van a entender. La mascarilla de ácido hialurónico va muy bien. Bueno, tanto es así que los que tienen que reservar un accidente, una articulación destrozada y que no hay líquido sinovial ni hay nada ahí, pues inyectan ácido hialurónico. Unos utilizan corticoides, ya lo sabéis, pero otros prefieren utilizar el ácido hialurónico porque tiene la propiedad de intentar recuperar esa articulación dañada. Las artrosis degenerativas, la inyección de ácido hialurónico puede llegar a curar. ¿Veis? Puede llegar a curar, cosa que el corticoide no. El corticoide solamente va a aliviar una temporada, pero no puede curar. Bien, el ácido hialurónico tenemos otra que se llama retinol. Vale, retinol es un precursor de la vitamina A. No es vitamina A, por eso voy a decir la diferencia. Existen una cosa que se llama carotenos que venden en las tiendas, que la tomas durante la primavera y cuando llega el verano ya tienes el color de la piel como si hubieses tomado el sol. No has tomado nada de sol, pero el caroteno, como es un pigmento, pasa a la piel. Y llegas ya a la playa, bronceada de arriba abajo. Bueno, no es bronceada como bronceada, pero te queda un colorcito sonrosado, amarillito, y se llaman los carotenos. Pero eso no nos vale ahora. Lo que vale para la piel es el retinol, que es lo que se utiliza, aunque yo debo hacer hincapié en algo mucho mejor. El retinol es una forma preliminar de la vitamina A. Es casi vitamina A, pero no es vitamina A. Se utiliza como cosmético. Yo diría, no perdáis el tiempo, utilizar la vitamina A. Así de sencillo. ¿Qué producto? Bien, la vitamina A, para que haga efecto, te la suelen vender en perlas. Y puedes tomar una perla al día durante 10 o 15 días, no necesitáis más. Y esperar a que haga ese efecto. Normalmente hace efecto en la piel y en los ojos. Pero lo hace efecto poquito a poco, no es tomarla hoy y ¡ay, qué piel! Esto va a dar resultado. No, tómala y al cabo de 2 o 3 meses la vitamina A ha empezado a hacer su efecto en la piel y vais a hacer un efecto en la piel y en la vista. Veréis que la vista mejora, la agudeza visual y la capacidad de adaptación que se llama el claroscuro.
Eso es cuanta vitamina A podéis comprar, pero como se la venden en perlas, podéis romper la perlita, como es una vitamina lipoide, es una grasa, y la ponéis en la piel directamente. O sea, si os aburrís de tomarla, pues la abrís y la ponéis en la piel directamente. ¿Tiene más efecto? ¿Tiene más Es un efecto más rápido. Y con una. Bueno, y eso vale para otro tipo. Supongamos que tenéis un problema en los pechos, supongamos. Que el pecho ya no está donde estaba. Ya dice, ¿dónde te has ido? No está florido. No está florido, por decir un término, no está florido, se ha caído donde, joder, ahora ya no sé ni cómo levantarlo. Bien, pues eso, pues vamos a hablar de eso, del pecho, aunque me ponga colorado, me vais a perdonar, porque me puedo poner colorado. Cuando el pecho se cae por dos razones. El pecho ha podido perder la grasa que le mantenía redondo. El pecho, en una chica de 18 años, redondito, en su sitio y tal, porque tiene un montón de grasa y lo redondea, le da el aspecto tan bonito, bueno, que tenéis todas, ¿vale? Pero también se va a sujetar por los, siempre, yo creo que todas, los pectorales. Pero la mujer tiene un problema con los pectorales. El pectoral varón es muy grande, llega desde la axila hasta aquí. Por eso el varón cuando tiene los pectorales, madre mía, qué cachos tío, qué envidia me da. Pero vosotras no. Y lo que va a intentar sostener el pecho en su sitio va a ser el pectoral, pero vuestro pectoral es pequeño, se llama el pectoral menor y tenéis que trabajarlo. Pero os voy a decir un ejercicio gratis para hacer incluso cuando estáis sentadas. A ver. Joder, ya nos puedo decir otra cosa. A ver. ¿Cómo levantar el pecho estando sentadas viendo la televisión? ¿O hay? No hace falta que lo hagáis. Seguro que alguno lo sabe. Se llaman ejercicios isométricos. Isometría es sin movimiento. Debe ser las manos como si rezaseis. No es esto, que eso va a trabajar la espalda. Esto y en horizontal y apretáis durante 20 segundos. Son 20 segundos máxima intensidad. Si alguien nos pudiera tocar cuando estáis aquí, esto está como una roca. Señal de que está trabajando. ¿Qué tiene que ser? ¿Sujetador o...? Bueno, si lo vas a hacer cuando estás en el cine o así, supongo que irá también bien. Yo estaba hablando, pero haceros, si tenéis a alguien de confianza, no, de verdad, y ahora vamos a ver otro músculo, si tenéis a alguien de confianza, decir, cariño, cuando yo apriete me puedes tocar el pectoral, alguien de confianza, porque te va a tocar aquí. Pues hacérselo así, ya verás, digo, uy, chica, ¿cómo lo tiene? ¿Cómo se te ha quedado? Y es que ese efecto, haciéndolo durante varios meses, te deja un pectoral como de un deportista como Arnold Schwarzenegger, por lo menos como Arnold Schwarzenegger. Y solamente Varias veces, ¿no? varias veces al día, pero durante muchos días. No esperéis milagros. Los milagros los hacía Jesús y por eso lo mataron. Así que tened cuidado. Bien, os voy a decir otro milagro, ya que está con milagros. Aquí hay otros músculos que se caen. Hay dos más músculos que se caen. El pecho es uno que se cae. Pero también se cae el abdomen inferior. Bueno, el culo. Yo le iba a decir las nalgas, que queda más perfecto. Vale, también se caen las nalgas. Vamos a hablar de cómo se levantan las nalgas, cómo se levanta el pecho, cómo se levantan los músculos. Los ejercicios isométricos pueden trabajar todo. Este ya sabéis que es para el pecho levantado. Vale, pero tenéis que llenarlo de grasa otra vez. Y existe una hierba que se llama aceite de onagra. La onagra, que para el pecho lo que se hace, compráis la onagra, que viene en perlitas, la rompéis y dais un masaje al pecho. Si tenéis quistes benignos, se van a reabsorber. Los malignos, dejadlo ya, pero los benignos se van a reabsorber. El aceite va a contribuir a disolverlos y que se reabsorban. Tarda en reabsorber unos 2 meses. Pero al mismo tiempo, como es una grasa, el pecho va ganando redondez. ¿Vale? Se va redondeando y va. Sí. Un momentito. Me encanta lo que está diciendo, pero yo pienso que cuando algo ya está caído, difícilmente se puede volver a saber. Eso es negativismo. No. Si fuera yo tu pareja, diría, cariño, vamos a por ti, a dejarte, vamos, impecable. A dejarte impresionante, pero no me abandones cuando te pongas guapa. No, hombre, si fuera tu pareja te impulsaba.
Yo quería hacerle una pregunta. ¿Y esto de aquí que se cae? Ahora vamos a eso. A eso, ¿no? Porque Que nos queda un poquito de tiempo. Nos falta hacer, pero bueno, iba a hablar de eso que le llaman la celulitis y todo eso, pero eso nadie lo tiene, ¿no? Celulitis no lo tiene nadie, entonces no lo hacemos. Sí. Bien, vamos a hablar, terminamos con eso, ¿verdad? Porque ya es la hora. Vamos a hablar cómo levantar esto. Esto es el tríceps. ¿Para qué vale el tríceps? ¿Por qué se atrofia? ¿Por qué no se atrofia este? Porque no se levanta peso. Porque no empujamos. El tríceps es un músculo de empuje. Y con el paso de los años nadie empuja. No sé, la pareja quítate de aquí y no te acerques. Pero poco más. Y en los bailes sí, las chicas se empujaban. Chaval, aquí. Ponían, yo me acuerdo que la sacaba a bailar, te ponían la mano ahí. Vale, ya me he enterado. Estaban haciendo el tríceps. A lo mejor sabía lo que hacían, ¿no? Ese es el tríceps, ¿vale? Pues empujar. Y como nadie empuja, pues tenéis ejercicios isométricos. Vamos a ver. Lo más fácil de empujar, algo que no se vaya a caer. En el gimnasio lo hacemos en una pared. Venga, a trabajar en la pared, se van a la pared y la empuja como si quisieran tirarla. 20 segundos empujándola. Los dos brazos, eso es gratuito, no daña, no causa dolor, empújalo. Respira, ven, otra vez. Y esto vale para los varones. Si quieres ganar tríceps otra vez, que es el músculo de los puñetazos, empuja y empuja y empuja. Por eso en las artes marciales trabajamos mucho el tríceps, estamos todo el día pegando puñetazos. ¿Vale? Eso es... Pero ahora voy a decir otra cosa. El abdomen inferior. El estómago tiene cuatro partes por un lado, ¿no? Y 4 por otra, ¿no? Digo yo. Si me equivoco me corregí porque a veces se me va la olla. Bien, quiere decir, tenemos 8 partes para el abdomen, eso que la gente lo presume. Pero hay una parte que son los abdominales inferiores que no valen para lo que hace el resto. El resto va a intervenir prácticamente en todos los movimientos de la vida. Los fuertes, los gritos, en todo va a intervenir, coger, levantar, todo. Pero la parte inferior no trabaja ahí. ¿Para qué trabaja la parte inferior? ¿Para qué sirve esta parte inferior? Para levantar la pierna. Elevarla. Digo, vale, pues un ejercicio isométrico, ponte en un sitio y trata de elevar. Trata de que esto no te deje y lo elevas. O le pones la mano, mira, la compañera la ha hecho muy bien. La pones en la rodilla, una mano, y ahora elevas esa pierna. A ver si puedes. ¿A que no podemos? Ese es un ejercicio isométrico para la parte inferior del abdomen. Pero hacerlo cuando estáis hablando, voy a poner las manitas en la rodilla. No, que me gusta estar así, esto más cómoda. Y en realidad estás haciendo, levantando la rodilla, que no se va a levantar, porque la mano no la deja, está levantando la rodilla durante 20 segundos. Es barato, es fácil, y va para los glúteos. ¿Y los michelines? Los michelines, es que no me da tiempo. No, es que ya... Bueno, pues, venga, alguna pregunta más, porque si no, hacer ejercicios... Bien. Oye, para las arrugas ya termino, te prometo que termino. Las arrugas de la piel, por favor. ¿Podéis beber agua durante las comidas? Yo me canso. He dicho durante las comidas, no he dicho fuera de. No tiene nada que ver el agua que se toma fuera de, en la utilidad del cuerpo, la capacidad que tiene el cuerpo de aprovechar, de hidratar, que la que se toma durante las comidas. Durante las comidas el cuerpo hidrata perfectamente y los alimentos se absorben mejor, porque como forma una papilla muy líquida, cuando llega al intestino y tiene que pasar por las vellosidades para pasar sangre, si está muy líquido por el agua que habéis bebido, todos los nutrientes pasan a sangre. Que no hayáis bebido agua, los nutrientes, toda la comida está muy sólida y parte de los nutrientes van al colon, eliminados. Parte de los nutrientes se eliminan porque está muy espeso y no puede pasar a través de las vellosidades. Tiene que estar, por favor, beber agua en la comida, que es gratuito. Si queréis beber sidra me parece bien, pero además del agua. ¿Vale? Y otra cosa que hace que la piel no se recupere. El agua es un factor. Las cremas hidratantes son una gran mentira del mercado. No se puede hidratar una piel desde fuera. Si no, me metería en una bañera durante media hora y ya tengo la piel hidratada. Y sabes que la bañera se deshidrata. En lugar de hidratarse, si os metéis a la bañera, la piel se arruga. La presión osmótica del agua ha provocado la arruga. Bien, otro remedio sencillo. Por favor, no suprimáis las grasas. La piel no solamente pierde agua,
pierde grasa. Y esa manía, obsesión contra las grasas de cualquier tipo, ya no diferenciáis ni los aceites ni el tocino, todos va de igual, todo tiene grasa. Esa supresión de las grasas ha creado un problema de salud muy grave. Otro día hablaremos de todas esas cosas, pero es que no me da tiempo. Por favor, tomar grasas. ¿Cómo se puede recuperar? A ver, las arrugas se forman porque después de mucho gesticular se queda una arruguita, pero no se recupera a la posición anterior. Vamos a poner un ejemplo. Una goma, la estiráis y la soltáis a que vuelva a su posición. Estiráis y soltáis. ¿Por qué? Porque es elástica y eso va a depender en la piel de la cantidad de grasa que tenga la piel. Si la piel tiene grasa, se recupera. ¿El aceite de oliva es grasa? ¿Lo tomamos como grasa? Sí, el aceite de oliva se ha utilizado en cosmética y no da resultado. Pero tomada, digo. Sí, es una grasa monosaturada, bastante útil. También lo es el aceite de girasol. No es mejor el aceite de oliva que el de girasol. El de girasol es grasa poliinsaturada, más líquida, y lo otro es un intermedio entre la saturada y la poliinsaturada, es un intermedio. Girasol, de maravilla. Bueno, yo creo que ya tenemos que terminar. Ay, pues qué pena, a mí me ha Sí, encantado. yo también. Es que fíjate todo lo que mirad todo lo que me ha quedado. Y no puedo decirlo. De las glándulas suprarrenales. La gran, fíjate. ¿Me dijiste? El jefe me va a echar ¿Me la lo bronca. prometiste? Tenemos que ir a brindar con una sidra, ¿no? La glándula suprarrenal es la glándula de la supervivencia. O sea, viviremos fuertes, sin depresiones, sin decaimientos, con valor, con atrevimiento. Nos vamos a atrever a todos. A partir de los 50 años vamos a tener el valor que no teníamos a los 20. Depende de la glándula suprarrenal. ¿Pero cómo? Hay dos remedios, una es con la hormona DHA y otra más sencilla, pero no tiene el mismo efecto, por decir, tiene muy poquito, que es la vitamina C. Vitamina C tiene una apetencia por depositarse en la glándula suprarrenal. Los antiguos, y digo yo hace 50 años, decían que las vitaminas hidrosolubles se eliminan todos los días. Bueno, eso fue lo que dijeron hace 50 años. Les han dado un par de azotes porque no es cierto. Entonces, tanto la vitamina B12, que es hidrosoluble, se acumula en el hígado, hay su reservorio. La C se ha comprobado que se acumula en el tejido suprarrenal. Y es para pensar, ¿y por qué la glándula suprarrenal acumula esa cantidad de vitamina C? Eso lo sabe cualquier patólogo. ¿Por qué? Porque la necesita para funcionar. De la hormona, de la glándula suprarrenal depende la supervivencia, la adrenalina, el cortisol, la aldosterona, depende todo. Y la de DHEA. 4. No pidáis 3 porque quien nos da 3 se ha equivocado. DHEA. Lo difícil es encontrar. En Estados Unidos se vende hasta en los supermercados. Aquí ni en las farmacias. Con eso lo digo todo. ¿Qué opinas del yoga facial? El yoga facial. Bueno, yo no soy un entusiasta del yoga, tampoco lo soy del senderismo, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, luego hablamos en la cafetería. ¿Alguna pregunta más y nos vamos? Venga, a una sidrina, anda. Venga, hasta luego, hasta otro día.